Bueno, se están cumpliendo 2 años de aquel ataque terrorista terrible en Israel por parte de Hamás y luego la reacción del Estado de Israel en Gaza. Y todo parece indicar que vienen buenas noticias. Y digo todo parece indicar porque en esa región del mundo las cosas literalmente pueden cambiar de un minuto al otro. Pero vamos a analizar si podemos estar optimistas o no de esta posible firma de un cese al fuego, de una posible liberación de rehenes y de prisioneros, en fin. Le invité a Beata Boigna, ella es internacionalista, profesora del TEC de Monterrey, para hablar al respecto. Beata, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Bueno, no sabemos qué va a pasar, ¿no? En el momento de grabar este programa, todo parece indicar que sí va a haber una primera firma de un primer paso para el cese al fuego. ¿Es correcto Sí. o me equivoco? Sí, así es, efectivamente. El día de ayer se anunció que las partes, o sea, Israel y Hamás, llegaron a un acuerdo. De hecho, firmaron un borrador de este acuerdo, pero obviamente queda la aprobación, en caso de Israel, del gabinete del primer ministro Netanyahu. Que puede ocurrir en los próximos Sí, así es, efectivamente. En las próximas horas, o sea, ¿no? y a partir de ahí, pues, podríamos decir, entraría en vigor este acuerdo. O sea, habría una firma que lo finaliza formalmente en Egipto y entraría en vigor este acuerdo que efectivamente refleja la primera parte del plan de paz que propuso el presidente Donald Trump pues hace una semana más o menos. ¿Y qué es esta primera parte? A ver, ¿qué implica para Israel? ¿Qué implica para Hamás? Básicamente sería un alto al fuego. Eso significa que Israel básicamente ya no usaría fuerzas armadas en el territorio de Gaza. De hecho, ya pues, no está usando, ha suspendido la ofensiva, eso es en primer lugar. Además, habría un regreso de los rehenes de Hamás, los liberaría, los que viven, son como 20 personas, y también regresaría los cuerpos de los rehenes, o sea, unas 28 personas. Sí. Y a partir de ahí, Israel se retiraría también, digamos, de una parte del territorio de Gaza. ¿De una parte? De una parte solamente. ¿Del sur? Mira, se calcula que más o menos Israel seguiría controlando 53% del territorio de Gaza. O sea, básicamente las zonas que no son zonas urbanas en ese contexto. Eso sería la primera parte y a partir de ahí pues seguirían las otras partes que la verdad es que no sabemos muy bien los detalles cómo serían en ese contexto. Israel también se compromete a liberar, pues no sé si cientos o miles de presos. No, son como alrededor de 2.000, digamos, prisioneros, sí. 1.700, digamos, los que estaban desde hace tiempo en las prisiones de Israel y unos 250 que pues han sido capturados en los últimos tiempos, o sea, esos 2 últimos años, o sea, podríamos decir alrededor de 2.000 prisioneros y algunos cuerpos también de las personas, de los palestinos vinculados a Hamás. ¿Es una buena noticia, Beata? No, yo creo que es una extraordinaria noticia, Qué de bueno. hecho. Yo también lo veo así. Yo creo que todos debemos celebrar esta noticia, todos debemos celebrar el hecho de que Israel y Hamás llegan a este acuerdo. Obviamente quedan muchísimos signos de interrogación que sigue, pero al menos en ese momento pues Israel ha decidido suspender su ofensiva en Gaza, que pues ha tenido a lo largo de los últimos 2 años unas consecuencias humanitarias muy graves, eso no cabe ninguna duda. Y Hamás también ha aceptado pues sentarse a la mesa de negociación, obviamente bajo presión y en circunstancias de mucha debilidad de Hamás, eso hay que reconocerlo también. Pero eso significa que hay posibilidades de que al menos finalice la guerra en Gaza, ¿no? Eso es el primer punto. Sí. Si se logra finalizar bien esa primera parte, pasaríamos a la siguiente parte, que consistiría básicamente en el establecimiento del gobierno transicional en el territorio de Gaza, compuesto por los tecnócratas. Unos tecnócratas, sí. Y palestinos. Palestinos, obviamente. O sea, la soberanía sí es palestina. Sí, la soberanía sería palestina. Eso por una parte, y Hamás ha aceptado pues, ese paso, digamos, hace unos días. Ahora bien, no queda claro quién formaría parte de este gobierno en Gaza, cómo sería esa transición de poder.
y tampoco queda claro, digamos, qué papel en este jugaría, por ejemplo, la autonomía palestina, ¿no? Sí, la autoridad palestina. La autoridad palestina. Eso es por que una parte. gobierna Cisjordania, ¿no? Que está en Cisjordania básicamente y pues no Sí. ha estado presente en el territorio de Gaza desde hace pues varios años, 20 fundamentalmente. Sí, desde 2005, 2006, Correcto. básicamente cuando Hamas gana las elecciones ahí. Ahora bien, se habla también de este plan de paz sobre el establecimiento de una autoridad internacional en la cual participaría el presidente Donald Trump como jefe de esta autoridad, Sí. pero también otros personajes. Se ha mencionado a Tony Blair en ese contexto, por ejemplo. Pero bueno, hoy en día no tenemos detalles, al menos, de cómo sería ese proceso de esa transición de poder. Y en algún momento también se ha hablado en el plan de paz de que podría llegarse a establecer el Estado palestino. Correcto. Siempre y cuando haya una deradicalización en el territorio de Gaza, en el general en el contexto de Palestina, y eliminación de los elementos extremistas, ¿no? Que pues han empañado, podríamos decir, esa relación entre Israel y Palestina de la manera como lo hemos visto en los últimos tiempos. Beata, te voy a hacer una pregunta incómoda, en el entendido que ojalá este cese al fuego se dé y en el entendido de que ojalá se dé el siguiente paso de un plan para la paz, ¿no? Esta fue una guerra, algunos la califican de genocidio, en fin, pero ¿quién ganó? ¿Quién ganó después de 2 años de esos atentados terroristas y después de 2 años de la intervención de Israel en Gaza? ¿Quién salió ganando en esto? Mira, yo creo que Israel claramente es ganador de esta guerra. ¿Tú crees que sí es ganador? Yo creo que yo sí. no sé, porque la autoridad moral, digamos, la credibilidad moral de Israel en No, ha todo el bajado mundo, totalmente. No, Sí. bueno, está por los suelos. Por los ¿no? suelos, ¿no? O sea, cuando muchos están convencidos de que el Estado de Israel hizo un genocidio, pues sí dices, hijo, Sí, no sé pero si si lo vemos, mira, si lo vemos desde la perspectiva de Israel, ¿qué Sí. es lo más importante para Israel? La seguridad. La seguridad. Correcto. No es Sí. la opinión que tiene el mundo sobre Es Israel. correcto, Es sí. importante, pero es en el fondo secundario, ¿no? Sí, sí, sí. Lo más relevante es el tema de seguridad nacional, sobrevivencia. Y en ese contexto yo diría que esos 2 años de la guerra han llevado a demostrar que Israel tiene capacidades de defenderse, eso sin ninguna duda. Pero por otra parte también ha habido un reordenamiento de Medio Oriente bastante relevante. Sí, ahí entra lo de Irán más bien, Bueno, ¿no? Irán, porque Irán quedó debilitadísimo Correcto. con la guerra, digamos, entre Israel e Irán de esos pues, menos de 2 semanas, básicamente. Así se cortaron también, se cortó el financiamiento que Irán ofrecía a diferentes grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah, pero también los hutíes, que han estado cuestionando, digamos, la presencia de Irán en la zona. Correcto. De paso, cayó Siria, cayó el régimen de Bashar al-Assad de Siria, no relacionado directamente con lo que estaba pasando en Israel y Gaza, pero bueno, es también una parte de este rompecabezas bastante complicado en el contexto de Medio Oriente. Y además hemos visto también que los países árabes pues están un poco hartos quizás de la situación de radicalización de Hamas. Correcto. Y están apoyando a Israel en sus diferentes, digamos, a Israel y sobre todo a los Estados Unidos en la búsqueda de una nueva situación en el Medio Oriente. Y esto incluye Egipto, Jordania y sobre todo los países del Golfo, del Golfo, ¿no? Sí, Arabia así es. Saudita, Qatar. Qatar, a pesar de que pues, Qatar fue bombardeado Claro. en su momento por Israel, etcétera. Pero Sí. en el fondo, pues esa relación entre Trump y esos países del Golfo Sí. ha jugado, podríamos decir, a favor de la llegada a este acuerdo. Ahora, parcial gana de paz. Israel desde el punto de vista de seguridad, concuerdo Sí. contigo, pero a un costo altísimo, ¿no? Es un costo altísimo internacional, porque Y adentro, lo o sea, que hemos hablado, pero sí. llega fortalecido afuera, pero debilitado adentro, precisamente. Debilitado adentro en el sentido de que pues, hay una gran oposición contra el gobierno del primer ministro Netanyahu. Una sociedad muy dividida. Sociedad dividida, efectivamente, muy herida, muy adolorida, muy dolorosa también Sí. en este sentido. Y la verdad es que el futuro político de Netanyahu pues, es un gran signo de interrogación también, ¿no? Es que yo ya, a ver, lleva 18 años, Beata, o sea, sí, Sí, a veces se ya son necesitan- años como de dictador, mano, ¿no? Se necesitan cambios de liderazgos en esta región Y también. es que ese en es el Israel. problema, exacto.
pero Ay. no es tan fácil, ¿no? Porque Sí. la escena política de Israel, sabemos muy bien, está muy dividida, Muy está muy dividida. repartida en pequeños, digamos, Sí. grupos, partidos, fracciones. Partiditos, sí. Y la verdad es que las elecciones al Knesset, al cuerpo Parlamento. legislativo de Israel, pues siempre traen resultados que, o sea, que es muy difícil generar ahí como unas coaliciones sólidas, ¿no? ¿Sabes lo que yo tengo la impresión, y digo, ya nos tenemos que ir, pero lo seguiremos hablando, que durante estos 2 años, durante mucho tiempo, quienes dominaron fueron los fanáticos, los extremistas en Israel y los fanáticos y extremistas en el lado de Hamás de los palestinos? Eso sí, por eso han fracasado las propuestas de paz anteriores, Correcto. por ejemplo, los acuerdos de Oslo del Claro. año 1993. Entonces sí, afortunadamente, pues podríamos decir, el resultado de esta guerra de 2 años es que uno de los radicalismos, que es el radicalismo palestino, pues Sí. ha sido debilitado a tal punto Sí. que se ha podido llegar a pues primera parte del acuerdo Ahora que falta podría llevar a una paz. Ahora falta el otro radicalismo, el de Israel. el de los judíos, el de Sí, Israel. bueno, ¿no? por cierto, va a haber Sí. probablemente una visita del presidente Trump en Israel. Sí. Le invitó a Netanyahu para hablar en el Parlamento de Israel. Correcto. ¿Por qué? Porque sabe muy bien Sí. que ese acuerdo pues, no es muy popular en su propio gobierno. O sea, Claro. hay unos 2 Sí, sí, ministros sí. que ahí están No, votando totalmente. contra este acuerdo. Bueno, pues estaremos siguiendo de cerca, desde luego, este tema, Beata. Muchas gracias. La otra guerra es la que no se soluciona. La de Rusia contra Ucrania, sí, me da la sensación de que Trump se prepara aún mejor para la solución del tema de Gaza Sí. y mucho peor para el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, aunque también hay diferencia en, digamos, las capacidades de los actores. Hoy en día los conflictos se solucionan, desafortunadamente, pero así es, con fuerza, Sí. y esa fuerza se aplicó, Israel la aplicó en el contexto de Gaza y Sí. eso permitió ese desenlace al fin y al cabo, mientras que en caso de Rusia contra Ucrania tenemos una fortaleza de Rusia aún demasiado grande como para Totalmente. obligarla para sentarse a la mesa. Bueno, de y el negociación. papel de Putin, ¿no? En Sí, no. todo esto es Sí. otra cosa, ¿no? Gracias, Beata. Muchas gracias. Beata Bosnia, gracias por venir. Vamos a una breve pausa. Voy a platicar con Carlos Bravo, regidor, de una recopilación de entrevistas que realizó a diversos personajes y el cual fue el resultado de un libro muy interesante. Platicaremos con él sobre hacia dónde va el mundo. Regresamos en un momento más.